Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también fieles televidentes de Solidaria TV. Estamos contigo una vez más, por la gracia de Dios, en este programa que amamos, que siempre nos gusta continuar, mientras el Señor nos lo permita, para ponernos a vuestro servicio, a vuestra disposición, y también para ser vasos comunicantes de sus palabras, las palabras que bendicen, que transforman, que cambian, que consuelan, confortan, y palabras que también perdonan, traen perdón, pero producen también arrepentimiento, ¿verdad? Para cambiar, porque sin arrepentimiento no hay cambio. Solo Dios no tiene nada de que arrepentirse. Incluso alguna vez se ha arrepentido Dios de alguna decisión que tomó y no la tomó, como en el caso del rey Ezequías, que le decretó su muerte y luego le concedió enseguida. Yo creo que a las pocos minutos, no pasaría ni una hora, le concedió 15 años de prórroga. Pero claro, no es el arrepentimiento por haber hecho algo malo, sino por cambiar una decisión. Por cambiar una decisión. Aunque ya lo tendría de antemano, él sabría. Sabría que se iba a quebrantar vivo, claro. Y a tocar su corazón, el corazón misericordioso de Dios, ¿no? Pero si podemos definir a la vida del ser humano, una de las definiciones, hay muchas, es que consiste en una cadena de exámenes. Pruebas. Ahora mismo pues han sido suspendidos, desfenestrados, suspendidos 7 ministros, punto. Han sido suspendidos. No han aprobado. Bueno, es un ejemplo. Pero los exámenes de los institutos, universidades, etcétera, pues muchos habrán suspendido y muchos habrán aprobado, pero han tenido exámenes. La vida es una cadena de exámenes diferentes. Primero porque Dios nos examina, nos escudriña, nos examina, nos prueba, nos pone a prueba. Segundo porque el hombre que quiere ser sabio se examina a sí mismo. Y tercero, porque nos examinamos unos a otros, aunque no quisiéramos hacerlo. Es algo que va ahí, en la esencia del alma humana, ¿no? Y por eso pues podemos hablar de exámenes, y necesitamos ser aprobados. ¿Queremos ser aprobados? Claro que sí. Tenemos que realizar examen de conciencia cada día. Ahora nos quieren imponer una ley de que la objeción de conciencia debe estar sometida al derecho del aborto de la mujer. Pues perdóneme usted, pero no, la conciencia no se vende. Si hay integridad y dignidad del ser humano que vende su conciencia, esa prostitución acaba con él. Y por tanto, pues haciendo examen de conciencia cada día, entendemos que es de rango superior lo que dicta nuestra conciencia. Vamos a empezar por leer Jueces 3, del 1 al 6. Estas pues son las naciones que dejó Yahvé para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los jebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Bat-Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Yahvé que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos,
heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Así que la prueba no fue superada. Cuando Dios ve a su pueblo en infidelidades, en idolatrías, en rebeliones, les prueba a ver con un quebrantamiento trágico, porque ¿habrá tragedia mayor que una guerra? No lo creo. La guerra es el colmo de la tragedia humana. Y más aún si es una guerra fratricida, civil, entre los mismos compatriotas, como la que sufrimos en España y han sufrido, pues yo creo que todos los pueblos. Y Dios prueba a ver si con esa tragedia cambian de actitud, como ha probado con la pandemia a la humanidad. Y tristemente algunos han cambiado, pero la mayoría no han cambiado de actitud. La mayoría no han buscado a Dios, no se han arrepentido de sus maldades, de su egoísmo, de su soberbia, de su incredulidad, de su falta de respeto al Creador. Entonces, ¿qué tendrá que hacer Dios? Pues tiene que seguir probando. Tiene que seguir probando. Imagínate tú, un alfarero que pone la temperatura para hacer su vasija apreciada y que no es suficiente, ¿qué hace? La rompe y vuelve a empezar de cero. Y aumenta la temperatura. Y luego en el horno, claro. Entonces, ¿qué significa? Que Dios está probando a la humanidad para ver si ese examen conduce a la sabiduría del arrepentimiento, al quebrantamiento y a la búsqueda del auxilio de Dios, para recibir el aprobado de Dios. El aprobado de Dios es su perdón. Al que perdona le da el aprobado. Y cambia. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Repetiremos siempre los mismos errores. Aquí la conclusión es que no superaron la prueba, sino que siguieron adorando a sus dioses, como la mayoría que sale de la pandemia siguen adorando al mamón, el dios principal, dinero, y no se vuelven al Dios misericordioso y protector, que es el que realmente nos puede guardar de todo mal, de todo desastre. Y qué triste, ¿no?, que tenga Dios que insistir en examinar y probar para ver si por fin las personas aprenden la lección como repetidores, ¿no? ¿Qué hace el que suspende un examen? Repite. Sí, porque no puede esperar ser aprobado como en las condiciones que él quiere. El ser humano de hoy quiere ser aprobado en las malas actitudes, en las maldades tan terribles. Y claro, no va a ser nunca aprobado en esas cosas por Dios. Será aprobado por el presidente del gobierno o por el ministro, porque son todos perversos, pero delante de Dios no. En una palabra, por eso rechazan a Dios, porque Dios no les aprueba en su inmundicia, en su perversión sexual, en su codicia, en su odio, en su libertinaje, y por eso muchos incluso en la prueba reaccionan blasfemando y maldiciendo a Dios. Si existes, ¿cómo puedes permitir esto? No, eres tú quien estás recibiendo lo que has sembrado, estás cosechando, y eres probado, ¿no? Y bueno, pues las tragedias que se producen, ¿no?, por no cambiar en los exámenes que Dios envía. El que suspende repite y vuelve a suspender y vuelve a repetir, y llega un momento en que hace, abandona la carrera. Incluso Dios puede abandonar los exámenes y no deja, y ya no sigue probando al que da por causa perdida, ¿no? Porque dice basta, porque hasta aquí has llegado. En las oportunidades, cada examen es una oportunidad para probar.
incluso, qué hermoso esa nieta que nos ha traído las notas, y que todos eran sobresalientes y 2 matrículas de honor. Dices, madre mía, se ha esforzado, se ha empapado, ha aprendido las lecciones, pues eso no solo aprobada, sino... Y eso es lo que quiere Dios, que darnos incluso su matrícula de honor, la matrícula de honor, que es la unción, que es la santificación, que es Bueno, con que me apruebe. ya sé, con que nos apruebe y tengamos un cachito de cielo, no es mucho más, con él. Leemos en Romanos 1, 28 a 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer como cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No aprobaron el respetar a Dios, no lo aprobaron. Dios examina al ser humano desde que lo crea, empieza a examinarle, para que pueda recibir el aprobado de confiar en Él, de reconocer al Creador. Es un aprobado fundamental para recibir la gracia, la bendición, y para ser considerado por Dios como un hijo. Él es el Padre perfecto y está probando a los seres humanos para ver si pueden ser aprobados. Los examina, y si son aprobados por la fe, reconociéndole, confiando en Él, son integrados en la familia de Dios y benditos y librados de todas estas inmundicias. Pero fíjate tú, las consecuencias que has mencionado, un listado de trágicas maldades, repugnantes maldades en aquellos que no han aprobado el conocer a Dios. Es un programa de noticias actual. Sí, sí. Esa carta, ese escrito, ¿verdad? Parece que Pablo lo escribió en nuestra época, ¿no? Claro, porque la maldad del hombre no ha cambiado. Quizá lo que ha ido es aumentando, ¿no? Pero vemos la tragedia. Y bueno, pues estamos hablando a personas que tienen que entender. Dice que conociendo la justicia de Dios, no solo no tomaron cuenta ni quisieron aprobar a Dios, sino que se complacieron en seguir practicando esas injusticias y en tener esa intimidad, esa coinonía con los que las practican. Es decir, ese es su caldo diabólico en el que se refocilan, se rebozan. Zacarías 13, 7 a 9 dice así: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahvé de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Yahvé es mi Dios. Fíjate tú el final, la gran tragedia de las copas de la ira, que al ¿Se ver... refiere a Israel más que a toda la tierra, quizá, este texto? No, pero también abarca a toda la tierra, si lo vuelves a leer. En toda la tierra, sobre todo que, claro, Israel es siempre el protagonista principal, como pueblo escogido.
pero y por supuesto va ahí protagonizando ese juicio de Dios. Pero a todos aquellos que se dejen poner la señal de la bestia, pues las copas de la ira los quebrantará, y 2/3 partes de la humanidad, dice, serán, y 2/3 partes de Israel. Y la tercera que queda será probada. Será examinada por fuego, para ver si por fin quiere santificarse y quiere ser limpiada como el oro, y honrar al Creador y Salvador, y participar de la sabiduría que es la santidad de Dios, del ser perfeccionado, de ser hacedor del bien y de la justicia, ¿no? Y serán probados como el oro. Dios examina. Oye, tú sabes que llevas oro a vender y te dicen, pues te lo examinan y después tiene 14 quilates. Este es de poco valor. ¿Quieres que valga más? ¿Quieres que esté más puro? Hay que meterlo al fuego. Bah, fuera la escoria, fuera la basura. Pues igual las personas. Después vuelves otro examen. Pues ahora ya tiene 22 quilates o 18 quilates. Todavía hay que purificarlo más. Pues son exámenes espirituales para que el plan de Dios, que no tiene otro, es hacer santos a sus hijos, hacer perfectos a sus hijos, a su pueblo, porque quiere un pueblo santo apartado para él. Y sigue examinando, y en el examen B dice, no, esto fuera, y corta, poda, porque el árbol que da buen fruto sigue siendo examinado, y lo poda para que dé más fruto. Eso dice Jesús en el Evangelio de Juan. Seguimos, por tanto, leyendo en Jeremías 6, 27 y 28. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos corruptores. Está diciendo que los que han sido limpiados han aprobado el examen, han superado las pruebas, la purificación con un arrepentimiento sincero, un aborrecimiento del pecado, después son hechos examinadores de otros. Entonces puedes examinar a otros. Entonces vas como profesor de Dios para examinar las conductas. Si tú has sido aprobado por Dios. Y así son los profetas, los apóstoles y los ministros llamados justos, porque han sido limpiados, justificados por la sangre de Cristo, y además han experimentado la transformación de su corazón egoísta, carnal, en un nuevo corazón, han nacido de nuevo. Y ahí, después, formados como justos, son examinadores y herramientas de Dios para examinar y decir, suspendido. Repite. Y otra oportunidad, arrepiéntete, no insistas, no, por ahí no. Y ese es el plan de Dios. Y estos son los que viven con temor de Dios. Los examinadores son porque viven con respeto a Dios. Dios los hace a examinadores. Y ellos cada día experimentan sus exámenes, los exámenes de Dios, con humildad. Siempre están expuestos al examen de Dios. Muchos se creen que por llegar a ser siervos de Dios, ministros del Evangelio, pues ya tienen un estatus y que ya a relajarse. No, el verdadero justo sabe que todavía es examinado minuciosamente por Dios con mayor énfasis, porque se le expide más que a los otros, porque ha recibido más. Y cuánta luz ha recibido, cuánta revelación ha recibido, cuánta gracia ha recibido, exige una aprobación mayor en el examen.
Salmo 26, 1 a 3 dice así: Júzgame, oh Yahvé, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Yahvé sin titubear. Escudriñame, oh Yahvé, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Esta es la oración del que ha sido justificado, limpiado, y sin embargo sigue queriendo ser purificado más y más. Lávame más y más de mi maldad, decía el salmista David. Todavía consciente de que aún no era perfecto y aún estamos en el proceso de perfeccionamiento, pero no somos perfectos todavía, pero en esa actitud, en esta oración, examíname y mira a ver lo que no te agrada y quítalo, Señor. Esa es una actitud de santificación, de humildad y sabiduría. Son los másters, ¿no?, distintos de la vida, ¿no? Los distintos aprobado diplomas, para. ¿no? Distintos diplomas, ¿no? Diplomático. Pasas de igual que de primaria a secundaria, Sí. Y así un poco la vida es una escuela, lógicamente. En esa escuela pues hay exámenes diarios. Así es. Y cada día podemos suspender en un área, en una asignatura, y aprobar en otra, y ahí está después el ejercicio espiritual de la revelación del examen de Dios. Es decir, aquí has suspendido. Hijo, Tienes pendiente. esta asignatura está pendiente. No vas a pasar. No puedes pasar sin que Hasta esta que no la asignatura apruebes. de carácter sea superada y que tu carácter sea amansado y humilde, pacificador, etcétera. Así que examinar para adquirir sabiduría, recibir examen para adquirir sabiduría. Necesitamos ser examinados. Vamos a ver, ¿qué sabemos? Sabemos muy poco. Necesitamos saber cómo podemos adquirir sabiduría. Pruebas, exámenes. Solo sé que no sé nada, decía Sócrates. Sí, pero ahora ya sé algo que no sabía. Que solo sé que no sé nada. Eso ya no lo sabía. Vamos a leer Eclesiastés 7, 24 y 25. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Esta es la investigación de la verdadera ciencia. La ciencia sabiduría divina, de la sabiduría de la universidad. Que te revela, ¿verdad? La sabiduría del arte. Y por lo tanto hay que inquirir. Cualquier científico examina las circunstancias, examina las pruebas, examina los pasos que ha ido dando, los avances, etcétera, hasta que llega a la aprobación del descubrimiento. Pues es un poco parecido en esto. Me inquirí y me esforcé para examinar qué es la sabiduría, qué es lo verdaderamente inteligente, que lo quiero para mi vida, ¿no? Y entonces, pues compara con la insensatez humana, que cae en las maldades para su propio mal. No es inteligente el pecado, nunca, jamás. Y qué bueno examinarse día a día, cada día, para ser enseñado, instruido en la sabiduría de Dios. Para diagnosticar el mal, por tanto, Levítico 14, 33 a 45 nos habla un pasaje tremendo de cómo la lepra, que simboliza el pecado, cuando afectaba a una persona o a un edificio, a una casa, a un hogar, tenía que ser examinado casi con lupa por los expertos, los levitas, los sacerdotes. Vamos a leerlo, aunque son varios versículos, pero es emocionante. Habló también Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiese yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa.
Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviese en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, rojizas, verdosas, las cuales pareciesen más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Al 7º día volverá el sacerdote, la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviese la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos, toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Tú fíjate el extremo ya de los distintos exámenes, ¿no? Primero un examen de la situación. De la misma manera, las personas con lepras eran echadas fuera al sol, sacadas al sol, como la hermana de Moisés, por querer dar un golpe de estado. Acabó leprosa. Y entonces, Moisés oró por ella, y el Señor la sanó, pero tuvo que experimentar ser expulsada del campamento para que no contaminara con la lepra. Así es el pecado. Así es lo que sucede con los que tienen el cáncer del mal, simbolizado en la lepra, en su alma. Y si no hay una sanidad, un arrepentimiento verdadero y una liberación de esa atadura, que puede ser incluso posesión diabólica, pues entonces esa persona tiene que ser puesta aparte, ¿no? Pero llega un momento en que en los distintos exámenes hemos visto que al final derribar, destruir por completo la casa. Eso, cuando hubo la peste bubónica, hubo que quemar casas enteras, porque toda la familia, los familiares habían muerto de la peste, ¿no? Y no había otra manera de atajar esa esa contaminación que por el fuego, eliminar. Y para eso hay que hacer exámenes. Es por eso que cuando hay la Pascua, tú sabes que antes del Pesaj, de la Pascua, se hace un examen total de la casa para ver si hay levaduras. Eso simboliza la purificación, lo que se llama limpieza general, que las casas se hacen normalmente, yo recuerdo, una vez al año como mínimo, limpieza general, y con lejía, con esto, con lo otro, para que no haya levaduras, porque la levadura fermenta y se monta el hongo y simboliza además las viejas levaduras de maldad que deben de ser eliminadas, ¿no? Así que son exámenes para eliminar los suspensos de las plagas malignas, y diagnosticarlo primero y luego eliminarlo y recibir el aprobado de haber sido purificada la situación. Exámenes para escoger a los ministros y gobernantes. Éxodo 18, 25 y 26. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y si el asunto era difícil, lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y así es, está ahí. Entonces escogió
y examinó y seleccionó. En un examen general se seleccionan aquellos que no solamente tienen el aprobado, sino el sobresaliente. Efectivamente, ahí se busca en el examen nada menos que para escoger ungidos, gobernantes, ministros de Dios, pues el aprobado no, el sobresaliente, para que juzguen después, sean examinadores del pueblo. Según Timoteo 2, 1 y 2, lo repite Pablo a su amado discípulo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles. Eso es un examen. Hay que examinar a ver quiénes son los fieles mediante los que aprueban. Y quiénes son los que también que aprueban por capacitación. Es decir, que están capacitados para ejercer esas funciones. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, nos narra la historia de cómo las viudas de los griegos se quejaban del reparto de los alimentos, de los bienes, porque recibían más las viudas de los judíos. Estoy hablando de los griegos judíos, sí, que habían venido a la fiesta y se habían convertido. Y claro, fue una locura. 3.000 conversiones en la primera predicación de Pedro y 5.000 en la segunda. Imagínate qué transformación. Y entonces, pues claro, llegaron a ser 100.000 en Jerusalén. Llegaron a ser 100.000 viviendo en comunidad. Hasta que Dios dijo, oye, que estáis haciendo una enramada fuera. Espabilar. Les puso a prueba para que obedecieran la gran comisión de Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que venga el cumplimiento de la promesa. Después no, después salir por todo el mundo. En fin, ahí los probó con la persecución para que aprobaran la enseñanza de la gran comisión. Y bueno, les libró de la destrucción de Jerusalén también. De esa manera no estuvieron ahí. Prácticamente todos los cristianos salieron antes de que Tito entrara en Jerusalén. Quedaron 70.000. Pero se fueron al Sí, desierto. pero esos fue posterior de la diáspora. Bien, sí. Sí, fue posterior de la diáspora, porque ya habían empezado a salir, ya empezaron persecuciones y tal. Pero ahí ya huyeron a Pela los 70.000 antes de que entrara Tito. Antes de que llegara Tito, justo. Mientras que los judíos ortodoxos no creyeron la profecía, porque un profeta anduvo por las calles de Jesús en 7 días diciendo huid a los montes, recordando las palabras de Jesús. Y entonces los que no hicieron caso, que fueron los ortodoxos religiosos, los que seguían por la religión, pues murieron 1 millón asesinados en Jerusalén. Pero todos los seguidores de Jesús, judíos mesiánicos, seguidores de Jesús, fueron a Pela y salvaron su vida. Al mismo lugar, Moab, Pela, que hoy es Jordania. Esa es otra historia. Pero estaba contando que en los Hechos de los Apóstoles, pues ante esta situación de conflicto, de que las viudas de los judíos griegos recibían menos que la de los judíos sabras, israelitas, nativos y ciudadanos de Israel. Y entonces, ¿qué dijeron los apóstoles? Nombremos 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. Así que seleccionaron. Tuvieron que examinar de tantos que habría a 7 diáconos. ¿Cuál fue el resultado de ese examen? Pues los más excelentes, no solamente aprobados, sino llenos del Espíritu Santo, que para mí eso es la matrícula de honor. Y esos los encargaron de administrar los bienes para que los hicieran justamente. Repartir a las mesas, decía, ¿no? Ser administradores económicos de repartir los bienes del pueblo. Y así pues lo hicieran con santidad, con justicia distributiva. Examinar las profecías es fundamental. Estamos viendo un montón de personas que se tragan profecías por internet, por aquí, por allá, y que muchas de ellas son
verdaderas barbaridades teológicas incluso, o bulos y fantasías, imaginaciones, con el plan de llamar la atención y de querer engrandecerse o ser considerados como profetas que no lo son. Y así lo dice 1 Tesalonicenses 5, 19 a 22. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Examinad las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno y desechando lo malo, ¿no? Y en 1 Corintios 14, 29 a 31 nos deja bien claro. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Dice lo mismo, probad las profecías, examinarlas, juzgarlas. Eso es examinarlas, juzgar, a ver qué ha dicho, la profecía que ha salido de sus sentimientos, de sus razonamientos, de su enemistad con alguien, y profetiza para desahogarse, profetiza incluso para atacar, cuando la profecía debe ser dada sobre todo para consolación, para edificación y para salvación, claro. Bueno, pues hay que juzgarlas. Las profecías, juzgar es examinar, menudo examen, a juicio. Y Pablo ahí en ese pasaje que no lo vamos a leer, insiste en que la obra de cada uno será probada, examinada. El fundamento es Cristo, pero aunque es el único fundamento que es Cristo, no hay ninguna religión que sea fundamento de la Iglesia de Cristo. Solo Él es la roca viva eterna, y lo dice bien claramente ahí. Bueno, todo aquel que sobreedificare sobre esa roca, que es Cristo Jesús, pues será aprobada su edificación. Y si es heno, hojarasca, madera, humanismo, sentimientos, razonamientos, filosofías, pues será quemada. En el examen del fuego desaparece, aunque él puede ser salvo también por ese fuego. Pero si la obra que sobreedificó es diamantes, oro, plata, piedras preciosas y oro y plata, sale perfeccionada su obra y sale purificada y gloriosamente permanece. Entonces, así, en 1 de Juan 4, 1 a 4, dice así la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En este sincretismo religioso que se está formando en el mundo, va a ser difícil que las cuatro religiones monoteístas del mundo pues se pongan de acuerdo en aceptar que Jesucristo es Dios. Y esa va a ser la gran prueba para el sincretismo. Los musulmanes niegan en el Corán que Dios no tiene hijos de ninguna manera. Los ortodoxos judíos niegan que Dios tenga hijo, también no creen en Jesucristo como hijo de Dios, ni siquiera como el Mesías. Es más, esperan al Mesías, pero no como hijo de Dios, sino como un Salvador enviado, igual que en Elías, igual que también esperan el regreso de Elías, esperan al Mesías. ¿Y para qué vamos a hablar de algunas otras religiones que se dicen cristianas, pero que en su profundidad no declaran que Jesucristo es Dios, sino un profeta, un hijo de Dios, como todos los demás? Y ahí vamos a distinguir bien claramente el que es anatema. Todo aquel que niegue la divinidad de Jesús es anatema. Y por tanto, ese es un examen principal que va a ir a recrudecerse. Y
pues oye, el ver que un movimiento evangélico acaba de unirse con el Islam, pues uno se queda alucinado. Dices, ¿esto cómo puede ser? ¿No? Pues porque las personas pueden ser trastornadas por el diablo, por su vanidad, por su traición, por su corazón engañoso. Así que cuidado, examinadlo todo. En 1 Corintios 11, 27 a 31 seguimos leyendo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Está claramente advirtiendo de la responsabilidad de participar en la Santa Cena. Y no hacerlo de forma banal, religiosa y sin nada. No. Exige un examen de conciencia. A ver si realmente hemos aceptado el verbo, la verdad, la palabra. La hemos comido, la hemos guardado como tesoro y estamos dispuestos a practicarla. Se ha asimilado en nuestra alma y se ha unido a nuestra alma. Y ahí también hemos asimilado lo que es tomar el vino como símbolo de la sangre de Cristo, y hemos asimilado que cualquier pecado nos arrepentimos de corazón por la gracia del Espíritu Santo y recibimos la limpieza y purificación del Espíritu Santo. Es un examen para poder participar de la comunión. Muchos no lo hacen y no entienden lo que es discernir el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo es entender sus verdades, sus enseñanzas. Eso es discernimiento. No es mirar los músculos o esto, lo otro, un cuerpo biológico. No, es discernir el bien de su enseñanza, su verdad. Entenderla. Y por supuesto, como revelación, pues guardarla y dejar que se encarne en nosotros, ¿no? Pues es un examen de conciencia, y es un examen antes de participar. Y hemos de examinarnos a nosotros mismos todos los días, no solo antes de tomar el pan y el vino, sino antes de hablar, antes de callar, o antes de entrar, o antes de salir. En cualquier situación, el examen de una conciencia que nos examina es si estamos en el Espíritu Santo. Usa la conciencia para examinarnos, y resulta que en ese examen podemos aprobar saliendo bien, entrando bien, hablando lo correcto, o cualquier otra área de nuestra vida. Somos aprobados cada día porque nos examinamos a nosotros mismos en la conciencia iluminada por el Espíritu Santo. Por tanto, examinemos nuestros caminos, nuestras sendas, como dice Proverbios 4, 23 a 27. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ese es el trabajo diario, el examen diario de nuestro entrar y nuestro salir, de que por dónde caminamos en este mundo. Cuidado con el polvo del camino, que es el alimento de las serpientes. Examinemos nuestros caminos, examinemos cada día nuestra actitud, la vida diaria. Y hagamos ese ejercicio de sabiduría para todo, pero especialmente examinando nuestro propio corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Qué bueno poder orar para terminar con el Salmo 139,
del 1 al 10. Oh Yahvé, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahvé, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vaya donde vaya, me estás examinando, Dios. Y qué tranquilidad para mí que me examines. Porque así, si ves que estoy en peligro, me vas a suspender, pero con amor, para que pueda repetir en la continua oportunidad que das a nuestra vida cada día. Y así recibir tu aprobado. Sigue examinándonos, Dios. Por favor, no te canses, aunque tengas que seguir repitiendo, pues, las correcciones, los suspensos que necesitemos para que por fin tengamos tu aprobado y podamos llegar a la meta como, bueno, pues como vencedores de la asignatura de la vida de cada día, siempre con tu examen, con tu dirección y tu protección. Vamos a orar. Gracias, Señor. Sí, no queremos resistirnos a tu examen, a tu prueba, sino que queremos que pongas en nosotros ese anhelo de ser perfeccionados, de recibir tu sabiduría. Sí, Jesús. También, Señor, seguir adelante, que tu verdad nos haga libres de la maldad, Señor. Conocer tu verdad, conocer tu palabra, nos libere, Señor, de toda impiedad, de toda injusticia, Señor. Sigue trabajando en nosotros, sigue obrando en nuestras vidas. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nuestro país, sobre España. Que, Señor, ilumines las mentes, que traigas luz, Señor, que quites el velo, que tu verdad, que tu palabra, Señor, pueda transformar muchas vidas. A tu imagen, Señor, gracias. Gracias porque tú nos creaste con un amor y una idea, Señor, de hacer una familia tuya. Gracias, Señor, que esa familia pueda extenderse y traer liberación y santidad y salvación a muchos. Gracias en el nombre de Yeshua. Gracias. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y a la paz de Dios. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga.